que la migración interna de Alemania se dio vuelta. El este recibió más gente que de la que expulsó, digamos. Las principales ciudades fueron Leipzig y Potsdam. Leipzig es una ciudad, hoy en día, es la ciudad de mayor crecimiento de Alemania y, por así decirlo, está de moda. Entonces, cada vez más gente se va al oeste, al este, perdón, pero en su gran mayoría esto está vinculado con que el éxodo del este al oeste ya no es tan fuerte como era en un principio, porque en su mayoría la gente ya se fue y los que quedan no tienen voluntad de irse. Entonces el número hace que la gente que se quiere ir no aumente, y los del oeste sí están aumentando. Entonces eso hace que la tendencia cambie y en este gráfico se puede ver en la línea marrón, es la gente que emigra del este en azul es la gente que migra del este al oeste y la del marrón del oeste al este. Se puede ver la diferencia, las tendenciosas alrededor del principio de los 90 con la reunificación y en los años 2000, como mencionaba anteriormente, y se ve que a partir del 2017 ambas líneas están ahí juntas, un poquito mayor la de la inmigración en el este. Que esa tendencia se mantiene en los últimos 3 años. Y ahora lo otro que quería mencionar un poquito era el tema de la inmigración, y justamente son números que la verdad que me llamaron mucho la atención, que es la cantidad de personas que tienen un antepasado inmigratorio. Estamos hablando de más de 21 millones de personas, de una Alemania de casi 85 millones, estamos hablando de un 26% de la población, 11 millones de habitantes extranjeros, y también distintas olas migratorias que tuvieron la sociedad alemana, la primera desde el 91 al 95, y la segunda a partir del 2007-2008 con la apertura de la zona Schengen, de Alemania por sobre todo, de Polonia por sobre todo, y en el 2015 se produce el récord con la famosa crisis de Siria, en la cual muchísimos inmigrantes se incorporaron a esta sociedad. El récord se produce justamente en el 2015 con más de 2 millones de personas. En un solo año más de 2 millones de personas ingresaron a este país. La verdad que números bastante llamativos. Y otro dato interesante es con respecto al origen de esas personas. En el último año, la mayoría de los inmigrantes provinieron de Rumania, en su mayoría a ser mano de obra para trabajos no tanto calificados. Un dato de color, la verdad que los productores locales de acá de esta zona, los campos de manzanos de acá cerca de Hamburgo, en los alrededores, son muy importantes, y temían mucho con respecto a la escasez de mano de obra, porque básicamente son trabajadores rumanos los que vienen a hacer todo el tema de la cosecha, así también la cosecha de la papa y bueno, los distintos productos que se producen acá en Alemania. En su segundo lugar también viene Polonia, que viene a jugar un rol importante también en trabajos bajos, poco calificados, Bulgaria, Italia, y en quinto lugar Turquía, que debe ser la mayor cantidad de ciudadanos extranjeros que viven hoy en día en Alemania. Por último, bueno, los gráficos a simple vista de lo que estaba comentando. A la izquierda se ve los inmigrantes en Alemania a lo largo de los últimos 30 años, mencionando eso, los picos en los primeros años de los 90, donde más de 1 millón de personas ingresaron a Alemania, y después del año 2007-2008, como decía, debido a la crisis económica mundial, sumado a la inclusión de otros países dentro de la zona Schengen, lograron que se incorporen mayores personas a la población alemana, con el pico del 2015 de más de 2 millones de personas. Por último, para hacer un poquito de conclusión, ¿sí?
Estamos hablando que los últimos 30 años, hablando un poquito de lo que decía Vanina también, los estados del este perdieron gran cantidad de habitantes, pero justamente la inclusión de Polonia dentro de la zona Schengen fomentó la actividad económica y la vida de muchos pueblos del este. Los últimos 3 años hay que ver cómo continúa esta tendencia, pero los últimos 3 años hay una tendencia de que el este alemán tiende a tener mayor personas de las que emigran, ¿sí? Hay que ver si la tendencia se mantiene o no, y la cantidad de personas que ingresan actualmente a este país, que a través de los distintos programas ¿sí? que ofrece el gobierno de asilo, de visas, de permisos de residencia. Sin embargo, una cuenta pendiente, que es lo que se vive hoy en día, y acá en Hamburgo se vivió el domingo pasado, y son los ataques constantes que hay contra justamente las personas que provienen de otros países. Y es un tema muy actual que, bueno, es para una charla y se puede hacer extensísimo el tema y no lo podemos tratar en otro momento. Pero bueno, creo que hoy en día es un tema que queda todavía por cerrar, el tema de la inmigración y los problemas que hoy en día tiene Alemania con ese tema. Lo bueno es que la gran mayoría de la gente los rechaza y sale a manifestarse públicamente y en forma masiva, y eso rescato, que es la batalla contra estas ideas que todavía residen en gente que la verdad que son minoría, pero cada vez que participan el daño que hacen es grande. Y bueno, como último quería contarles un poquito el lema o el moto que se eligió para este aniversario, estos 30 años, que eligió el gobierno de Alemania a través de su comisión que crearon para los 30 años a partir de la caída del muro de Berlín, que comenzaron en el año pasado, hasta los 30 años de la reunificación, que se cumplieron ahora el 3 de octubre, que es ese, Alemania, Deutschland ist eins, vieles. Vendría a decir esto: Alemania es una, haciendo el sentido de la reunificación, pero a su vez es mucha, ¿sí? Tiene que ver con esto, con la diversidad, con la aceptación, con la cantidad de personas con raíces inmigratorias, y que no hay una sola Alemania, ¿sí? Entonces, bueno, eso era más que nada para concluir mi presentación. Y bueno, les quiero agradecer a todos por prestar atención. Muchísimas gracias, aplaudimos así, de distintas maneras. Muchísimas gracias, Sergio, interesantísima la exposición. Ahora abrimos una ronda de preguntas o comentarios que quieran hacer. No sé si habrá mucha pelea por hablar todos al mismo tiempo, pero bueno, en el caso que se dé, yo tengo la potestad de decir quién habla primero, pero quien quiera, prenda el micrófono y haga su pregunta o comentario. Yo tengo una pregunta para Philip. Dale. ¿Querés prender tu cámara? Así es nos que vemos. lo que pasa es que estoy desde la PC de escritorio, ¿Listo? porque ¿Listo? si no tengo ¿No buena importa? conexión y... Bien, Philip decía en un momento que había mucha gente que se concentraba en buscar las diferencias entre Alemania del Este y Alemania del Oeste, en vez de el aporte que se podía hacer una a la otra. Esa gente que busca la diferencia, no sé si Philip más o menos tiene una idea o una percepción, ¿qué edad tiene? O sea, si es una cuestión más de la gente que lo ha vivido, o de la gente, qué sé yo, de 30 años en adelante, por decir un número, y si eso va cambiando en las generaciones nuevas, de 30 años hacia abajo, por ejemplo. No sé si se entendió, esa es la pregunta, Philip. ¿Philip? Creo que se le cayó porque se quedó congelada la cámara. Oh, puede ser que justo nos falle la conexión. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta, quizá por mientras, para Philip, para alguien más, sumamos 2 preguntas y después
las respondemos por si esperamos a ver si Philip se puede reconectar. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta más? ¿Comentario? Yo tengo otras varias, pero bueno, no quiero quitarlo a un otro que quiera hablar. A ver, ¿alguien más? Puede ser un aporte también, un comentario. No sé qué pasó con Philip. ¿Cómo fue la pregunta, Philip? A lo mejor la podemos responder entre un par que estemos acá. Es cierto, ella que tiene Sí, tiempo claro, viviendo. claro. Dale, dale. Que sí, por ejemplo, había mucha gente que se centraba en buscar las diferencias entre el oeste y el este. Si esa gente que está más centrada en la diferencia que en lo que son, no digo iguales, pero en lo que los une. ¿Es gente de edad más avanzada o en las generaciones nuevas también se da esto de buscar la diferencia? De hacerse, de decir, ellos son tal cosa y nosotros somos otra. Yo te puedo contar una anécdota. Mi experiencia, yo he escuchado gente que dice, por ejemplo, yo no viviría nunca en Ostdeutschland, ¿no? O sea, hay de qué rango de edades, no sé bien decirte, ¿no? No sé tampoco bien a qué se refería Philip exactamente con eso, pero lo que yo sí creo es que la cuestión está, o sea, la cuestión está porque es imposible que no esté. Ahí hay una historia, ¿no? Hay una historia que está marcando que esto sea así. Entonces, yo creo que tiene un poco que ver, más que ver con lo que planteaba Sergio, de que Alemania es una, dos puntos muchas, ir por ese lado, ¿no? Entender que bueno, que se trata de una multiplicidad, que hay una historia que fue cruenta, que no hay por qué negarla, porque aparte si la negamos, ya sabemos que lo que se reprime no es bueno reprimirlo, ¿no? O sea, sale por otros lados, ¿no? Tiende Entonces, a repetirse. ¿cómo? Tiende a repetirse. Claro, tiende a repetirse o tiende a convertirse en algo aún más trágico, quizás, ¿no? ¿Quién sabe? Entonces, quizá no se trate de mantenerse hablando siempre o mantener la queja, ¿no? Sino de hablar y ver cómo se mejora o cómo se solucionan ciertas cosas o cómo se busca justamente una aceptación de lo que hay. En Alemania hay una multiculturalidad inmensa. Si eso se aceptara, si se entendiera lo rico que es todo eso, pero bueno, son cuestiones en las que muchas personas están trabajando, no es que no se trabaje, sí se trabaja. Lo que pasa es que, bueno, son temas complejos, de una alta complejidad en todos los niveles y aparte en todos los países, porque no pasa solamente en Alemania, ¿no? O sea, la desconfianza por el otro o por lo otro es algo muy inherente al ser humano, ¿no? Ahí volvió Philip, que tuvo un problema técnico, pero ya está de vuelta. No sé, Philip, si escuchaste la pregunta, si no, te la puedo repetir. Escuché la pregunta, mi Wi-Fi se apagó, ahora estoy, o sea, entré con datos. Bueno, sí, creo que ese tipo de gente que se concentra en las desigualdades ya vivió durante la reunificación. No creo que sea mayormente nuestra generación, sino las generaciones más viejas. Bueno, eso no significa que no haya gente joven que también use esos estereotipos, pero sí, probablemente es la gente que vivía durante ese tiempo donde existían más esos estereotipos. Bien. Buenísimo. No sé si alguien más tiene otra pregunta, otro comentario, otro aporte. Pueden prender el micrófono simplemente.
Yo quisiera saber cómo se llamaba el poema que Vanina mencionó al final para después leerlo, no sé, a ver. Se Quizá llama podés escribirlo en el chat, así nos Lo queda puedo escrito. escribir, pero es re Dale. fácil acordarse. Se llama Corona con C. Ahora no nos olvidamos. No se olvidan nunca. Ahí se lo Olvídate. Este año, en el año que viene, nos olvidamos. Se llama Corona con C. O sea, Bien. no hay ¿De quién forma es el autor? Ah, el autor, ahí lo pongo. Paul Celan. Dale, perfecto. Ahí está. Bueno, Si muchas nadie gracias. más tiene una pregunta, no, Leo, dale. Leo. Sí, yo quería hacer un comentario. En una oportunidad, mientras hacía un voluntariado en Alemania, en un hogar de ancianos, me encuentro en su habitación a una viejita llorando, muy triste. Y le pregunto que qué le pasaba. Ella me dice, es que mi nieta se ha puesto de novia. Yo digo, bueno, pero eso es lindo, no es para ponerse mal. No, es que el novio es católico y nosotros somos protestantes. Digo, del cisma protestante han pasado varios siglos y la situación se mantiene en algunas regiones. Creo que lo importante de estas cuestiones que charlamos, de ver diferencias o similitudes, es abordar el tema, es rehusar el desconocimiento, porque muchas veces el desconocimiento del otro es lo que acarrea el rechazo. Entonces, en tanto los temas que traten, se puede avanzar. Eso simplemente. Muchas gracias, Leo, por esa reflexión. ¿Hay alguien más? Tendríamos un minutito más antes de empezar con la segunda ronda de las exposiciones. No sé si alguien más quiere preguntar o comentar rápidamente. Perdón, a mí me tocó el rol de controlar los tiempos, que no es fácil. También yo tengo Muy otra alemán. pregunta para Muy Philip. alemán lo mío. Mariana, sí. Philip, te quería preguntar, porque vos dijiste que pensabas que las generaciones como la tuya o las que vienen deberían encargarse, digamos, de amortiguar estas diferencias entre el este y el oeste. ¿Qué pensás o qué se te ocurre que podrían hacer? Bueno, esa es como la pregunta difícil de nuestra generación. Algunos podrían decir, bueno, al no hablar de las desigualdades para nada, solucionamos el tema. Otros podrían decir, bueno, reconocemos que hay desigualdades, pero las aceptamos como desigualdades iguales, o sea, como que el este o el oeste, que ninguna parte es mejor que la otra parte. Y creo que ahí está como el punto muy importante, como que si las dos partes aceptan las desigualdades de la otra parte, ahí tenemos un avance muy importante en ese tema, creo. Claro, ¿puedo decir algo cortito Dale. con respecto Sí. a eso que dice Philip? Lo que pasa es que yo creo que el problema no es tanto las diferencias que haya entre el este y el oeste, sino justamente las desigualdades. Cuando alguien gana menos, cuando alguien tiene menos derechos, cuando alguien siente que no puede llegar a lo mismo, ahí está el problema. Y yo creo que eso todavía existe un poco entre el este y el oeste, y ese es el problema. Sí, también, Claro, pero igual con el tema del dinero, del desempleo y todo eso sí es un problema, pero no es el problema central, creo, porque es cómo aceptamos o no aceptamos esos problemas, cómo tratamos de solucionarlos. Y si el oeste dice, bueno, ya, o sea, los problemas existen con razón, ahí estamos en el camino equivocado. Así que creo que es como la manera de tratar de solucionar los problemas que es como el base de las desigualdades que tenemos y de la falta de respeto en algún sentido.
Claro, a mí me parece que esto también se vincula con la cuestión de la migración que nos hizo un pantallazo Sergio, porque una cosa es cuando la migración está motivada por un deseo individual, colectivo, familiar, de conocer otro lugar, de asentarse en otro lugar y de cambiar, por ejemplo, de vida. Y otra cosa es cuando la migración está motivada porque sentís que en el lugar donde sí te gustaría vivir, no tenés las oportunidades necesarias para vivir como querrías, ¿no? Entonces, allí hay un problema, me parece, en relación a quizá gente de algún pueblo, como vos contabas, del este, que no es que se va porque no le gusta ese lugar, sino que se va porque quizás las oportunidades son insuficientes. Entonces, ahí hay un fenómeno sobre el que habría que trabajar en relación al derecho de cada uno a vivir donde querría vivir, pero bien, ¿no?